¿Y si les dijera que existe un método, uno perfeccionado nada menos por la CIA, para detectar cuando alguien no está diciendo la verdad? Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en esas técnicas de espionaje. Y lo más interesante, vamos a ver cómo se pueden aplicar en nuestro día a día. Porque seamos sinceros, todos nos enfrentamos a mentiras, grandes y pequeñas. A ver, pensemos en esto por un segundo. ¿Sería posible detectar una mentira que ha durado 20 años? Y no una mentira cualquiera, sino una contada por alguien en quien se confía ciegamente. Esta pregunta no es para nada hipotética. De hecho, nos va a sumergir en una historia real que demuestra lo increíblemente difícil que puede ser separar la verdad de la ficción. Y esa historia es la de Omar, un informante de la CIA en el que se confió durante 2 larguísimas décadas. Su caso es, básicamente, una clase magistral sobre la anatomía del engaño. El oficial de la CIA, un tipo llamado Phil Houston, se preparaba para lo que él pensaba que era una entrevista de seguridad de rutina. Ya saben, puro trámite. Después de revisar el historial de Omar, que estaba impecable por 20 años, estaba convencido de que iba a ser pan comido. No había ni una sola, pero ni una sola razón para dudar de su lealtad. La entrevista avanzaba como si nada. Phil, súper relajado, lanza la pregunta estándar, casi por formalidad para un activo tan fiable como Omar. ¿Alguna vez has trabajado para alguien más? Una pregunta de manual que esperaba una respuesta de manual. Pero la respuesta no fue un simple no. En lugar de eso, Omar, que se puso visiblemente incómodo, hizo una pregunta que lo cambió absolutamente todo. ¿Puedo rezar? Esa fue la primera bandera roja, la señal de que algo andaba terriblemente mal. Y sí, después de su oración, Omar soltó la bomba. Había sido un agente doble para un servicio de inteligencia enemigo durante los 20 años que trabajó para la CIA. El activo en el que más confiaban era, en realidad, un espía. La lección fue brutal. Hasta los más expertos pueden ser engañados. La historia de Omar es impactante, ¿verdad? Pero, ¿por qué fue tan difícil descubrirlo? ¿Cómo se les pasó por 20 años? La respuesta revela nuestra mayor vulnerabilidad a la hora de detectar mentiras. El problema no está en los demás, sino en nuestras propias mentes. Hay una frase que lo resume todo a la perfección. La gente no cree las mentiras porque tenga que hacerlo, sino porque quiere hacerlo. O sea, a menudo no creemos las mentiras porque nos obliguen, sino porque en el fondo queremos creerlas. Nuestro deseo de confiar, de ver lo bueno en los demás, eso es justo lo que nos hace vulnerables. Es que es como un cóctel de factores, una tormenta perfecta. Por naturaleza queremos creer. Nos resulta súper incómodo y socialmente costoso llamar a alguien mentiroso. A eso hay que sumarle nuestros prejuicios personales, ¿no? Como los que cegaron a Phil Houston con Omar. Y para colmo, intentamos procesar demasiada información a la vez, lo que nos deja completamente expuestos. Ok, si nuestras mentes son el problema, ¿cómo lo solucionamos? Bueno, pues la CIA desarrolló un modelo sistemático, un método, precisamente para gestionar estos obstáculos y analizar el comportamiento de una forma mucho más objetiva. Y el concepto central es este. No es leer mentes, nada de trucos de magia, es un método preciso. Analiza los comportamientos, tanto lo que se dice como lo que no se dice, que surgen como respuesta directa a una pregunta o a un estímulo específico. Y el método se basa en 2 pautas, que son súper simples. Primero, la sincronización. Hay que buscar comportamientos sospechosos que ocurran casi de inmediato. Y segundo, las agrupaciones. Se necesita una combinación de 2 o más de estos comportamientos. Y esto es clave porque nos ayuda a filtrar todo el ruido y a enfocarnos solo en lo que de verdad podría ser significativo. La regla de la sincronización es muy específica. El primer comportamiento revelador tiene que aparecer en los primeros 5 segundos después de la pregunta. Y no es un número al azar, ¿eh? ¿Por qué 5 segundos? Porque la ciencia cognitiva nos dice que después de ese lapso, la respuesta ya es mucho más pensada, no tan instintiva. Y ojo con esto, que es importantísimo. Un comportamiento aislado, como un tic nervioso o mirar para otro lado, no significa nada. Lo ignoramos. Pero una agrupación de 2 o más de estos indicadores, ya sean verbales o no verbales, ahí sí, eso sí que señala un área problemática que merece más atención.
Y ahora, bueno, ahora viene el principio más poderoso y la verdad más paradójico del modelo. Una idea que parece ir en contra de toda lógica, pero que es increíblemente efectiva. Y aquí está la paradoja. Para descubrir si alguien miente, hay que aprender a ignorar sus verdades. ¿Cómo? Suena a locura, ¿verdad? Pero es que las personas engañosas son maestras en usar declaraciones que son ciertas, sí, pero irrelevantes, para distraer, para persuadir y para desviar la atención del punto crítico. Miren, el caso de Ronald lo ilustra a la perfección. Cuando lo acusaron de robar dinero, en lugar de negarlo, le dijo a Phil que la cajuela de su coche estaba llena de Biblias para su iglesia. Y era verdad. Pero esto no respondía a la pregunta. Estaba usando una verdad irrelevante como un escudo para ocultar una mentira. Aquí es donde está la diferencia fundamental. Una persona sincera simplemente transmite información, responde directamente a la pregunta. No, yo no me llevé las joyas. Punto. Una persona engañosa, en cambio, intenta convencer, se enfoca en gestionar la percepción que tenemos de ella. No se ocupa del hecho, sino de su carácter. Y estas son las llamadas declaraciones de convencimiento. Frases como, soy una persona honesta. O el tristemente célebre caso de Susan Smith, que dijo, amo a mis hijos, ¿por qué haría algo para lastimarlos? Son declaraciones emocionalmente muy poderosas que evitan el hecho y son un sello distintivo del engaño. Bueno, hemos visto la teoría, los casos, las reglas. ¿Y ahora qué? ¿Cómo se traduce todo esto en una herramienta práctica que podamos empezar a usar hoy mismo? A ver, que quede súper claro, la conclusión más importante es que este modelo no es un detector de mentiras infalible, es más bien una herramienta quirúrgica. Su objetivo no es que nos volvamos cínicos, sino ayudarnos a identificar qué preguntas y qué temas merecen una mirada más atenta. Nos ayuda a ser oyentes más perspicaces. Y esto es relevante para todo el mundo, porque estas situaciones son parte de la vida. ¿Ese colega está siendo totalmente transparente? ¿Nuestra pareja nos está contando toda la verdad? ¿Un familiar está siendo honesto sobre un tema delicado? Este modelo nos ofrece una especie de mapa para navegar esas conversaciones cruciales con mucha más claridad. Al final, el objetivo no es convertirse en un cazador de mentiras, sino en un buscador de la verdad. No se trata de encontrar la mentira, sino de identificar qué temas necesitan una mirada más profunda. La pregunta que queda en el aire es, ahora que conocemos estas herramientas, ¿a qué le vamos a empezar a prestar atención?